presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que sufre una obstrucción intestinal, por lo que fue hospitalizado esta madrugada. Al mandatario se le están realizando exámenes para establecer si requiere o no cirugía. Tenemos información desde Río de Janeiro. A partir de hoy cambian las restricciones en Francia para contener la variante Omicron del COVID-19. Más teletrabajo, los niños deberán portar mascarillas y el aforo en lugares de ocio queda limitado, mientras la Asamblea Francesa discute si el pase sanitario se convierte en pase de vacunación. Se cumplen 2 años desde que el general iraní Qasem Soleimani murió en medio de un ataque estadounidense. El presidente de la República Islámica prometió venganza a menos que el exmandatario Donald Trump, que estaba al frente de la Casa Blanca en el momento de los hechos, sea juzgado. Ampliamos en esta emisión. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro fue hospitalizado en Sao Paulo y confirmó que sufre de una obstrucción intestinal. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que empezó a sentirse mal el domingo, por lo que llegó al hospital Vila Nova Star esta madrugada. Actualmente está usando una sonda nasogástrica y le realizarán más exámenes para determinar si requiere una cirugía. El jefe de Estado señaló también que esta es su segunda hospitalización con los mismos síntomas y que es una consecuencia del apuñalamiento que sufrió en 2018, cuando se encontraba en campaña a la presidencia. Desde entonces se le han realizado 4 cirugías. Vamos a Río de Janeiro con nuestro corresponsal Pierre Ledoff, quien más temprano nos envió el siguiente reporte. El presidente brasileño tenía que aprovechar un día más de vacaciones con su esposa y su hija en la costa del estado sureño de Santa Catarina, pero ha tenido que viajar durante la madrugada hacia São Paulo. Él siente dolor abdominal desde algunos días. Su médico, Antonio Luis Macedo, también ha tenido que interrumpir sus vacaciones en las Islas Bahamas. Él informó que Jair Bolsonaro será sometido a exámenes para ver si se trata de una nueva oclusión intestinal. En julio del año pasado, Jair Bolsonaro ya había sido internado durante 5 días en el mismo hospital Vila Nova Star por el mismo problema de bloqueo intestinal. Esta fragilidad es una consecuencia del ataque que sufrió durante la campaña electoral de 2018 cuando fue apuñalado en el abdomen. Según el primer boletín médico que acaba de ser publicado, el cuadro del presidente brasileño es estable, pero no hay ninguna previsión para su salida del hospital. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron presenta a la Asamblea Nacional el proyecto que convertiría el conocido pase sanitario en un pase vacunal. Es decir, que solo las personas con la pauta completa de inoculación tendrían acceso a restaurantes, eventos y transporte público, entre otros. Entre tanto, a partir de hoy hay nuevas medidas para hacer frente al repunte de casos de COVID-19 que ha generado la variante Omicron. Más en el siguiente informe. Corinne Joly no tenía previsto pasar su domingo sola en su oficina. A partir de este lunes, su empresa, como todas las otras, tendrá que acelerar el ritmo del teletrabajo. De 3 a 4 días por semana como mínimo para limitar el auge de contagios, algo que obliga a esta directora ejecutiva a planificar el regreso de vacaciones. Nosotros esperamos a que haya un 10% de efectivos contagiados al mismo tiempo. El reto es evitar que contagien a todos nuestros empleados. De lo contrario, tendríamos un riesgo. Por ello, hemos aplicado mucho el teletrabajo, como todas las empresas. También se busca limitar los contagios en las escuelas con nuevas reglas para hacer frente al contacto con un caso positivo. Se autoriza el ingreso a las aulas después de haber obtenido un resultado negativo en una prueba PCR o de antígenos, pero habrá que someterse de nuevo a un test 2 días después y luego 4 días después. Un control suplementario que podrá ser realizado por los padres en casa. Es una situación que es así y nos tenemos que adaptar. No estoy muy a favor de que los niños estén vacunados. Por lo tanto, mientras les podamos hacer pruebas y proceder de esa manera, está bien. La mascarilla pasa a ser obligatoria para los niños mayores de 6 años, algo que ya estaba en vigor para los adultos. Llevarlo en la nariz, así como en el transporte público. Consecuencia, prohibido comer a bordo. El gobierno habría preferido aprobar esta medida el pasado fin de semana de gran tráfico para aplicar una norma que aún genera dudas. Yo viajo 9 horas, por eso preferí hacerlo hoy domingo.
Nueva norma para las salas de espectáculos. El aforo se limita a 2.000 espectadores solamente. Este circo parisino con capacidad para 14.600 personas había vendido todo para los próximos días y ahora debe repartir a esos espectadores. Hemos añadido funciones y hemos notificado al público a través de las redes sociales y la gente se inscribió para las nuevas funciones. Al final, esto terminó sin mayor dificultad. Para los deportes y los espectáculos al aire libre, el aforo se reduce a 5.000 personas. Y es que poco más de un mes después de ser reportada por primera vez, los expertos tienen más información sobre la variante Omicron. Los récords de contagios a nivel mundial confirman las primeras hipótesis de su alta transmisibilidad y ahora los expertos tienen más pistas sobre su gravedad y el efecto que podría tener durante 2022. Manuela Cano nos explica qué se conoce con certeza de este linaje hasta el momento. La más contagiosa de la historia. La velocidad de transmisión de la variante Omicron ha sorprendido a los expertos. Con sus más de 30 mutaciones, ha sido, en parte, la causante de que el mundo registrara récords de casos de COVID-19 a nivel mundial. Tras algo más de un mes de ser reportada, los expertos tienen un poco más de claridad sobre la gravedad de la variante, que podría ser más leve al atacar de manera menos pronunciada a los pulmones. Y los datos de la Universidad de Oxford muestran que a pesar del aumento pronunciado de los casos, las muertes a nivel global disminuyen, un comportamiento diferente al de otras olas. La respuesta compartida entre múltiples expertos es el efecto de la vacunación. Definitivamente lo que sí sabemos es que las personas que no se han vacunado, cuando se contagian de la variante Omicron, tienen más riesgo de hospitalizarse y también de complicarse. El gran problema es la sobrecarga en el sistema de salud. Debido a su alta transmisibilidad, muchas más personas necesitarán atención médica. Tenemos que tener cuidado con eso porque incluso si tienes un porcentaje de menor gravedad, cuando tienes múltiples personas infectadas, con esa cantidad neta todavía habrá muchas personas que necesitarán hospitalización. Y esa es la razón por la que estamos preocupados por estresar o sobrecargar el sistema hospitalario. Cada vez más se presenta la palabra endemia para referirse a la evolución del COVID-19, una palabra que hace referencia a un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población. Por ahora es solo una hipótesis, que la pandemia no desaparecerá, sino que tendremos que convivir con el virus que ha marcado los 2 últimos años. En Irán, el presidente Ebrahim Raisi prometió venganza por el fallecimiento del general Qasem Soleimani cuando se cumplen 2 años de su muerte en medio de un operativo estadounidense. El mandatario aseguró que las retaliaciones por la muerte de Soleimani solo se detendrán si el expresidente Donald Trump, que estuvo al frente de la Casa Blanca al momento del operativo, es juzgado. Conectamos con Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en Teherán, que se encuentra en Roma por las festividades. Catalina, ¿qué representaba Qasem Soleimani para Irán y cómo ocurrió el operativo que terminó con su muerte? Bueno, muy buenos días para ustedes. Qasem Soleimani era el general más importante que tenía no solamente los guardianes revolucionarios, sino toda la institución militar de Irán y casi en Oriente Medio. Era un experto en guerra de guerrillas, era un experto en contrainsurgencia y tuvo un papel muy importante en muchísimos, desde la guerra con Irak en la década de los 80, pero especialmente también durante el ascenso de ISIS, especialmente en Irak. Él jugó un papel muy importante en reorganizar esas fuerzas iraquíes que habían quedado básicamente destruidas en el momento que ISIS entra en el país, pero también jugaba un papel simbólico en Irán, era como la gran figura después del líder supremo, representaba ese movimiento que para la revolución islámica es tan importante, que es la resistencia contra lo que ellos llaman el Estado sionista e Israel, y adicionalmente tenía una gran relación con todos estos líderes proiraníes en la región, Hassan Nasrallah en el Líbano, con los otros líderes en Irak. Por eso su pérdida fue muy dolorosa para Irán y ha tenido también un gran impacto en toda la región porque representaba ese símbolo. Hay bastantes opiniones encontradas sobre si fue efectivo para Estados Unidos haberlo asesinado. Muchos piensan que vino en su contra debido a que es mucho más difícil para Irán organizar y tener el control y la coordinación con esos grupos que son aliados en la región.
Catalina, muchas gracias por esta ampliación y por compartirla con nosotros en France 24. Y finalizamos en Hong Kong, donde el popular portal de noticias Citizen News cerró sus puertas y condenó lo que calificó de la caída en picada de las libertades de la prensa. Los periodistas indicaron que ya no se sienten seguros para publicar después de que sus colegas del medio Stand News fueran arrestados por supuesta sedición. Citizen News contaba con más de 800,000 suscriptores en sus redes sociales. Llegamos al final de este informativo. A ustedes, gracias por su sintonía. Feliz día.